Génesis 6 nos pone dos retratos frente a frente. De un lado, un hombre cuya biografía se escribe con pasos. Del otro, un mundo cuya piel está llena de moretones. El texto no ofrece un cuento motivacional, sino una radiografía moral. La santidad personal y la putrefacción estructural avanzan en líneas opuestas. La pregunta es si nuestra fe será cosmética o contracultural. Génesis, capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aquí, justo, no es impecable, es alineado al veredicto de Dios. Perfecto, es íntegro, no mezclado. Y caminó, indica hábito, no pose, espiritualidad de pasos, no de poses. Antropológicamente, un corazón ordenado irradia orden. El hábitus del justo reconfigura casa, trabajo y ciudad. Génesis, capítulo 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Corrupción no es travesura privada, rompe tejido social y enferma instituciones. Violencia es depredación normalizada, contratos que asfixian, relatos que encubren, cuerpos que se usan. Véase también Génesis, capítulo 6, versículo 12. Este choque define el tema. Noé no escapa del mundo, lo contradice caminando. Él desinfla la coartada moderna, soy buena gente, el sistema es malo, y la religiosa, mientras yo ore, todo bien. La Biblia enseña que personas torcidas fabrican sistemas torcidos, y viceversa. Por eso la piedad bíblica tiene pies, factura y voz pública. Sarcasmo para abrir ojos. Si tu santidad no incomoda la mentira con membrete, la hoja de cálculo injusta y el chisme rentable, no es santidad, es decoración religiosa. Hoy veremos cómo este retrato doble exige caminar con Dios en generaciones torcidas y, a la vez, resistir la violencia que el mundo aplaude. Porque con Dios no se posa, se camina. Génesis, capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Justo, Saddik, no significa sin pecado, sino alineado con el veredicto de Dios. Es una categoría forense y ética. Vive bajo la norma de Dios, no bajo la encuesta del barrio. El Saddik sostiene el peso cabal aunque el mercado premie la trampa. Perfecto. Tamim. Integridad no mezclada. El término, usado para sacrificios sin tacha, aplicado a una persona significa coherencia entre culto, conciencia y calle. Noé no es un héroe brillante, es entero cuando todos se venden por partes. En sus generaciones, Bedorotau, doble filo deliberado, ya sea incluso en una generación torcida o comparado con su generación, el punto es que la santidad no depende del promedio moral del entorno. El texto prohíbe el consuelo barato, como todos lo hacen. Caminó. Hithalek. Forma reflexiva e iterativa. Andar habitualmente. No es una foto devota, es un ritmo. Caminar con Dios es atadura de agenda, pasos, no poses, obediencia larga, no fogonazos emocionales. Génesis, capítulo 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Se corrompió, nishatá, de shahat, arruinar, descomponer. La corrupción no es un pecado privado. Rompe instituciones, contratos y confianza. La tierra delante de Dios indica forense. El expediente está abierto en su tribunal. Violencia, jamás. Abuso, saqueo, trato depredador. No es solo golpes, es aprovecharse del vulnerable por fuerza, dinero o relato. La Biblia llama violencia a lo que hoy vendemos como viveza. Génesis, capítulo 6, versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne, Kol Bashar, universalidad humana con onda expansiva sobre todo el ecosistema. Cuando el hombre se tuerce, sufre la creación. Su camino, Derek. Estilo de vida, no tropiezo casual, sino ruta programada. La maldad aquí tiene GPS. Tesis exegética. Noé es contracultura encarnada,
justo, íntegro que camina dentro de un ecosistema corrompido violento. La santidad personal no niega el diagnóstico estructural, lo enfrenta y lo contradice con pasos diarios. Si tu piedad luce bien en la selfie dominical, pero no altera tu contrato ni tu trato, no caminas con Dios. Posas contigo. Antropología bíblica. Persona y polis, corazón y estructuras. El hombre, imago Dei, recibe vocación de cultivo y cuidado. Génesis 1:2. Cuando el corazón se encorva, incurvatus in se, esa torsión se socializa. Primero se degrada la conciencia, después el hogar, luego mercados, leyes y hasta algoritmos que perpetúan la injusticia. Por eso el texto entrelaza: la tierra se corrompió, con toda carne corrompió su camino. Personas y sistemas se envenenan mutuamente. Noé derriba la coartada moderna. Yo soy bueno, el sistema es el problema. Bíblicamente, el sistema se pudre porque personas se pudren, y esas personas se pudren peor en sistemas podridos. La solución no es elegir entre gracia personal o justicia estructural. Es ambas. Corazón nuevo que practica rectitud pública. Antropología cristiana. La gracia regenera. El Espíritu santifica. La palabra norma. Y esa obra interna tiene forma externa. Pesa cabal. Palabra verdadera. Pacto fiel. Defensa del débil. Si tu santidad no incomoda contratos injustos, abusos y mentiras con membrete, tu santidad es artesanía decorativa para la sala. La cruz, en cambio, se lleva a la calle. Historia. Ane. Violencia que se normaliza. En Mesopotamia, la grandeza se medía por conquista y saqueo. La violencia era virtud cívica. Los reyes de renombre grababan sus atropellos como himnos y las tablillas contaban botines como si fueran bienaventuranzas. Génesis 6 invierte el afiche. Lo que la propaganda celebra, Dios denuncia. Una tierra llena de violencia no es progreso. Es prólogo del juicio. Donde el ANE canta imperio, la Biblia archiva evidencia. Conexión a hoy. Nuestras crónicas hacen reels de humillación ajena y selfies de poder inspirador. La liturgia es la misma, narrativas que barnizan la depredación. Las tablillas antiguas y los feeds modernos coinciden. Selfies de poder, reels de humillar, hashtags que maquillan el abuso. El cielo no da like, el cielo abre expediente. Ética pública, justicia personal, más resistencia a sistemas violentos. Noé justo no significa Noé aislado. Significa obediencia privada que se vuelve incomodidad pública. Caminó con Dios mientras construía un arca que negaba el relato dominante de su época. Cada tabla era un sermón y cada golpe de martillo, una protesta teológica contra la violencia normalizada. Santidad bíblica mística de Spa. Es integridad verificable. Pesa cabal. Palabra cumplida. Protección del vulnerable, rechazo de la normalización del abuso. La justicia del justo no es ser lindo, es decir no cuando el sistema llama sí a la depredación. Discípulo público. Confiesa a Cristo en lo pequeño, hojas de cálculo, contratos, trato a empleados, y en lo grande, denuncias, restitución, reformas. Si no toca tu chequera, tus métricas y tus votos, no se llama fe. Se llama hobby religioso. Si tu devocional termina donde empieza tu chequera, no caminas con Dios. Das vueltas contigo. Dios no busca inspirados de domingo, sino hijos que contradicen la violencia con obediencia visible a su Creador. Aplicación contemporánea. 3 espejos incómodos. 1. Trabajo y economía. La tierra llena de violencia. Hoy suena a hojas de cálculo que esconden explotación, contratos que asfixian al débil, plazos diseñados para quebrar, cláusulas que compran silencios y bonos de desempeño logrados a costa de cuerpos agotados. Caminar con Dios exige transparencia que cuesta, licitaciones limpias, métricas honestas, pesa cabal aunque baje el margen, y restitución donde ya dañaste, no discurso, dinero, disculpas y cambios verificables. Si tus resultados requieren mentir en el Excel, no eres un líder visionario, eres un depredador con PowerPoint. 2. Cuerpo y deseo. La corrupción de su camino hoy se digitaliza.
Objetivación como entretenimiento, pornografía como industria educativa, trata como logística de servicios. Santidad no es puritanismo, es honra del otro como imagen de Dios, y eso se traduce en hábitos, miradas, clics, conversaciones, límites, que protegen la dignidad ajena. Integridad sexual no es represión, es libertad con pacto, no libertinaje con recibo. Si tu libertad necesita anónimo, modo incógnito y 2 contraseñas, no es libertad, es esclavitud premium. 3. Ciudadanía y verdad. La violencia también es desinformación que incendia plazas y fractura familias. El justo no comparte mentiras que favorecen a los míos. No amplifica bulos que destruyen reputaciones. No manipula cifras para ganar el relato. Caminar con Dios implica veracidad pública, rectificar cuando te equivocas, callar cuando no sabes y denunciar cuando sabes. Si tu fe necesita el anónimo para funcionar y el reenviar para defender la verdad, no es fe, es doble vida con Wi-Fi. Miremos este posible debate para el aula y el púlpito. Lo importante es el corazón, no la política. Génesis, capítulo 6, versículo 12, dice que Dios miró la tierra. Le importan el suelo, las leyes, los pesos y medidas, los contratos y las plazas donde se comercia y se decide. Corazón sin frutos públicos es ficción devota. La piedad bíblica huele a madera de arca, no solo a incienso. Soy íntegro, no me meto en problemas. Noé se metió en todos. Levantó un monumento de juicio frente a la risa del barrio. La integridad que no resiste sistemas violentos es neutralidad rentable. Traduzcamos. Si tu santidad no te cuesta relaciones, contratos o prestigio, quizá no es santidad, es diplomacia del yo. La violencia es inevitable. Eso es fatalismo pagano. El texto afirma camino alternativo. Caminar con Dios en generaciones torcidas, construir instituciones más justas, practicar restitución y contener el mal con verdad y misericordia. Inevitable lo dicen quienes ya firmaron con la corriente y solo quieren dormir en paz. Cierres textuales de anclaje, 1-2 versos contexto. Ampliado, Génesis, capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Comentario. Justicia bajo el veredicto de Dios, integridad sin mezcla y hábitos que ponen los pies a la fe. No posó con Dios, anduvo con él. Génesis, capítulo 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Comentario. La corrupción privada se hace pública, la maldad no se queda en el alma, desordena la ciudad. Génesis, capítulo 6, versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios ve el expediente completo, personas que corrompen su camino y una tierra que lo sufre. No hay ceguera administrativa en el cielo. Podríamos concluir así, retrato doble, un justo que camina y una tierra que supura violencia. La piedad bíblica no se esconde en la sala de oración. Camina en la calle, corrige hojas de cálculo, protege cuerpos, dice la verdad, resiste la presión del rebaño y construye arca contra la corriente. Sí, eso molesta, a la corrupción le cae pésimo la santidad que no se alquila. Pero ese es el punto, contradecir con pasos largos lo que el mundo normaliza con hashtags. Si tu santidad no le estorba a nadie, quizá no es santidad, es decoración religiosa. Con Dios no se posa, se camina. Y se camina aun cuando el clima social se nubla, porque el Señor que mira la tierra también abre camino para los suyos. No es casualidad que estés viendo este video, pero ahora tú puedes compartirlo, hazlo. Lanza tu red,